Bien, ahora vemos el segundo caso. Tenemos aquí el triángulo y un ángulo interno sería alfa. ¿Está bien? Aquí tendríamos como dato, tendríamos a alfa, el ángulo conocido, y m, que sería un lado conocido del triángulo. Ya no es una hipotenusa como el primer caso, sino es un cateto. Y respecto al ángulo alfa es su cateto adyacente, ¿cierto? Cuando tengamos alfa, un ángulo conocido, y un lado que sería adyacente al ángulo, ¿ok? Por ejemplo, si hubiese tenido aquí teta, bien, y su ángulo adyacente, su lado adyacente hubiese sido él, ¿verdad? Claro, n, por ejemplo, hubiese sido. Ya tengo a teta, al ángulo conocido, y a n, el lado conocido. ¿Está bien? Bien, ahora, a ver, veamos. Si yo tengo el ángulo y el lado adyacente conocido, pues puedo averiguar los otros lados que necesito saber, por ejemplo, la hipotenusa y este cateto que vendría a ser el opuesto al ángulo con el cual estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, pues si yo quiero averiguar el ángulo, el lado opuesto a alfa, pues tendría que ser lo siguiente, hacer uso de la razón tangente. Sería entonces, al lado opuesto de alfa sería el valor del lado adyacente o cateto adyacente, el cual es conocido, es un dato, pues sería m, ya no sería seno ni coseno como en el primer caso, sino tangente, ¿ok? Tangente de alfa. Bien, tangente de alfa. Ahora, si yo quiero averiguar la hipotenusa, ya no sería seno ni coseno ni nada. Sería que, pues sería, a ver, yo tengo el ángulo conocido, el lado conocido, y quiero averiguar la hipotenusa, pues sería m secante, ¿de quién? De alfa. Claro, y ahí ya puedo averiguar el valor de la hipotenusa. ¿Cierto? Claro, claro que sí. Listo. Bien, ahora veamos el siguiente caso. Bien, pero antes de ir al siguiente caso, vamos a hacer un ejemplo más. A ver, si tuviese el triángulo, a ver, veamos aquí, a ver, allá, de esta forma, así. Si tuviese aquí el ángulo, por ejemplo, a ver, teta, por ejemplo. Teta, a ver, supongamos. Y yo tenga este lado, que sería, pues, no sé, 10. 10, por ejemplo. ¿Cierto? Sería 10. Entonces, si yo quiero averiguar el lado opuesto, o el cateto opuesto a ese ángulo que ya es conocido, que tendría que ser conocido, pues ¿qué hago? Pues bien, agarro este lado, pongo 10 y lo multiplico ¿por quién? ¿Por quién? Por tangente, ¿cierto? Tangente. Al opuesto se le pone tangente, multiplicado por el valor del cateto ya conocido, en este caso sería 10. 10 tangente. ¿Tangente de quién? De teta, ¿verdad? Estamos trabajando con teta. Ahora, si yo quiero el valor de la hipotenusa, porque es la que me falta, pues haría algo similar, ¿no? Pondría 10 multiplicado por quién, ya no tangente, sino como secante de alfa, ¿cierto? Secante de alfa. Y así de sencillo, ¿ok? Pues bien, ahora veamos un último ejemplo. A ver si tuviese el triángulo aquí. A ver, aquí fuese, no sé, beta. Y aquí fuese, no sé, 5, por ejemplo. Y aquí al beta, al ángulo que se le pone, al cateto opuesto, ¿cómo se le pone? 5, ¿cierto? 5, el valor conocido 5. Porque al opuesto que se le pone, tangente, ¿verdad? Tangente del ángulo con el cual estamos trabajando. Ahora la hipotenusa sería ese mismo 5, que el que es conocido por quién? Por secante de alfa. Secante de alfa. Ah, no, alfa no. Sería beta, ¿verdad? Beta. Entonces ponemos beta. Ahí está, secante de beta. Listo. Bien, ahora vemos el siguiente y último caso. Tenemos el caso 3, o el tercer caso. Aquí que tenemos como dato, a ver, tenemos como dato al ángulo alfa y tenemos como dato a este cateto que es opuesto a ese ángulo alfa, ¿verdad? Claro. Bien, entonces el cateto que nos faltaría hallar sería este, ¿verdad? El adyacente, y la hipotenusa nos faltaría hallar, ¿cierto? Claro. Entonces, aquí haremos uso de ese lado que es conocido y el ángulo que es conocido, y vamos a hacer uso también de las razones trigonométricas. Ya usamos seno, ya usamos
coseno, ya usamos tangente y usamos secante. Nos falta ¿quién? Cotangente y cosecante. Entonces, si yo quiero averiguar el cateto opuesto, o adyacente, perdón, pues pondría lo siguiente, ¿verdad? M, ¿cierto? Que M cotangente de alfa, cotangente de alfa. Bien, ahora si yo quiero la hipotenusa, pues pondría algo similar, ¿verdad? M, el cual es dato, ¿por quién? Por cosecante de quién? De alfa. Claro, M por cosecante de alfa. M por cosecante de alfa. Estas relaciones o razones trigonométricas van a depender en qué lugar se encuentran los catetos o cateto conocido o el ángulo conocido. ¿Ok? Depende, ¿ah? Bien, ahora veamos un ejemplo. A ver, si yo tengo este triángulo así, de esta forma, y él es, por ejemplo, raíz de 6. No, él no. Ese es para otro caso. A ver, si tengo a él, por ejemplo, a él de aquí, a teta, ¿cierto? Y tengo que trabajar con este triángulo sabiendo que su lado opuesto es conocido. El lado opuesto del ángulo teta, ¿verdad? Es conocido. Yo digo que es, pues, no sé, raíz de 2. Ahí a raíz de 2. Ah, ya, entonces ahora puedo encontrar quién, pues, el cateto faltante de la hipotenusa, ¿cierto? Ah, ya, entonces multiplico raíz de 2 por quién, adyacente, ¿quién sería? Acá, adyacente a alfa, ¿quién es? Cotangente, ¿no? Entonces sería cotangente de teta. Y la hipotenusa, pues, sería ese mismo raíz de 2 multiplicado por quién? Pues por cosecante de alfa, ¿cierto? Cosecante de alfa. Listo. Bien. Veamos ahora lo último. Ahora, en regla general, si yo quiero averiguar el lado de un triángulo, bien, pues hago lo siguiente, mira. La regla general nos dice, a ver, lado incógnita, lo que yo quiero, bien, X, sobre lo que yo tengo, Y, por ejemplo. Aquí es igual eso a la razón trigonométrica que forman estas, del ángulo teta, por ejemplo. Si yo quiero X, pues paso a multiplicar Y, y X sería igual a Y por su razón trigonométrica. Ahorita veamos un ejemplo. A ver, si yo tengo este triángulo y yo tengo que él es teta, por ejemplo, ¿está bien? Y yo quiero averiguar cuánto es él. Bien, yo quiero averiguar cuánto es él, pero yo tengo como dato a él de aquí, la hipotenusa. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular X, pues usaría la regla general. ¿Cuál es? Pues lado incógnita o lo que yo quiero sobre lo que yo tengo. ¿Quién tengo? M, pues, ¿cierto? M. Bien, ¿y qué razón trigonométrica es esta? A ver, X y M. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? Pues seno. Seno, ¿verdad? ¿De qué ángulo? De teta, claro. Entonces, X sería ¿quién? Si yo paso a multiplicar M, sería M por seno de teta. Listo. No necesariamente tendría que ser un valor numérico, 2, 3, 4, 5, raíz de 2, etc. Puede quedar así de esta forma también, ¿cierto? De esta forma también podría quedar. Claro. Bien, a ver un último ejemplo. A ver si yo tuviese esto, a ver, un triángulo rectángulo. A ver si yo tengo aquí, pues, a ver, beta, por ejemplo. Y yo quisiera averiguar este lado, pero tengo como dato, pues, el de aquí. El de aquí que es, pues, no sé, a ver, Y, por ejemplo. Entonces sería X, lo que yo quiero, sobre lo que tengo. Esto yo quiero, esto yo ya tengo, Y, eso es dato. ¿Está bien? Entonces sería, ¿qué razón trigonométrica? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Ah, eso sería coseno de quién? De beta, claro. Vas a multiplicar el y, ¿por qué? Porque yo quiero la x solita, porque la x solita es el lado incógnita o el lado que yo quiero, pues sería y por coseno de quién? Pues de beta. Y listo, tendría el valor de x, el lado incógnita, o el valor que yo quiero sería y coseno de beta. Que necesitaba un lado conocido y el ángulo conocido, y obviamente conocer las razones trigonométricas, ¿cierto? Seno, coseno,
lo cual ya habíamos visto, ¿verdad? Claro que sí. Bien, ahora a ver, pasemos a unos cuantos ejercicios. ¿Listo?